siempre nosotros estando presentes en el instante. La radio es aquí, ahora, en este momento, y por eso nosotros, desde lo que es radio, en el 94.5 estamos permanentemente atentos a la información y la damos ahí en el momento en que se está produciendo. Hoy es el título, o uno de los títulos principales en la tapa del diario. Ahora vamos a revisar la tapa del diario. El gobierno negó el ingreso de todos los periodistas acreditados en Casa Rosada. Lo decíamos ayer a la mañana. Una decisión que se venía anticipando en el tiempo. ¿Se acuerdan? Nosotros habíamos compartido una suerte de ficción en la que vive Milei. Milei que vive plagiando, que vive copiando. Y decíamos, una serie norteamericana, El lado oeste, era lo que lo había inspirado a él. De hecho, había copiado textualmente un discurso. Y a partir de eso, él, en su mente, y en la mente luego de todos los libertarios, dijeron, hay espías rusos, hay influencia rusa, porque quieren tirar abajo el gobierno de Javier Milei. En esa línea, el gobierno de Milei primero quitó las acreditaciones a determinados medios, ¿no? Dijo, no más acreditados en Casa Rosada, eliminaron las huellas digitales de los periodistas, por lo tanto no podían ingresar. Una de las periodistas que llevaba años acreditada en Casa Rosada, Liliana Franco, periodista de ámbito financiero, un día llegó y la guardia le dijo, usted no puede entrar. Pero, ¿cómo? No, el gobierno le prohibió la entrada a ámbito financiero y a usted en particular, Liliana Franco. Juan Pablo Peralta, otro corresponsal, también. Y así, bueno, y ayer se produjo lo más vergonzoso ya, cuando el gobierno comunica que no hay más sala de prensa, que no hay más acreditados en Casa de Gobierno. Ni siquiera la dictadura militar de Jorge Rafael Videla llegó a tanto. Desde hace más de 80 años, la sala de prensa de la Casa Rosada estuvo permanentemente abierta con periodistas acreditados. Es la primera vez en la historia que el gobierno nacional revoca los permisos de la totalidad de los medios en una decisión arbitraria e ilegal a raíz de un informe de la Casa Militar, que dice que la seguridad está en juego y que por eso se elimina la acreditación y se prohíbe el ingreso a la sala de prensa. Sala de prensa que va a permanecer cerrada al menos hasta nuevo aviso. Fíjense, y creo que en esto, sin temor a equivocarme, hay algo que me llama la atención particular. Yo decía, ni en el gobierno de la dictadura se cerró la sala de prensa. Es muy probable, de hecho está casi que comprobado por testimonios de algunos periodistas, que durante los años oscuros de la dictadura, desde el 76, sobre todo esos años del 76, 77, 78, después es como que la dictadura se fue deteriorando también. Pero en esos años más duros del 76-77, la época de Videla, de Macera particularmente, ¿no? Por ahí uno personifica en Videla y en realidad era Macera el más represor de todos. Ni en esa época se cerró la sala de prensa. Tal vez a los periodistas acreditados estaban bajo presión, bajo coacción, bajo amenaza, se los obligaría a brindar una información que el gobierno pretendía que se conozca, ¿no? Yo siempre relaciono
y creo que no me equivoco en esto, el Mundial del 78, donde todos salimos y nos alegramos del triunfo de la Argentina y lo vivimos porque era la primera vez que el Mundial se jugaba acá en la Argentina y nos dio la suerte de levantar la Copa del Mundo, y mientras estábamos en todo esto, por debajo, ¿qué es lo que pasaba? Bueno, ni siquiera en esa época se cerró la sala de prensa. Ahora sí. Ayer, entre tantas cosas que corrieron, entre tanta información, entre tanto comentario que había, decían, ni Cristina se animó a tanto, ni Néstor se animó a tanto, ¿no? Lo hizo Milei. Yo no sé si a esta altura del partido lo hizo Milei o lo hizo Karina Milei. Permítanme dudar si efectivamente el poder en estos momentos de la Argentina lo tiene Javier Gerardo Milei o lo tiene Karina Milei. Para mí lo tiene ella, el jefe, como reconoció Javier Milei que es, ¿no? Es Karina Milei manejada inclusive por algunos sectores externos. Varios la calificaron y lo calificaron a Milei como títeres de un poder externo, de un poder económico tal vez, de un poder con otros intereses respecto de lo que pasa en la Argentina. El otro día compartimos nosotros un video de Milei en el Santo Sepulcro, donde solamente estaban Román Lechman y Elisabetta Piqué, los dos únicos periodistas argentinos, y ahí se ve claramente cómo Karina Milei manda a los custodios a rodearlo a Milei, se interpone ella también para que no le pregunten, para que Milei no tenga que hablar, ¿no? Bueno, por eso creo que eso, después hay otros hechos en una visita también en la que está Milei y ella lo va rodeando. Bueno, creo que nos da la pauta de que es ella, en definitiva, la que toma esta decisión, que es la que lo sigue manteniendo Adorni, que es la que se pelea con Santiago Caputo. Es como que ella es la que está manejando la cuestión y Milei lo tienen ahí como de relego, ¿no? Es la figura, es el presidente, pero las decisiones las tomo yo, la hermana, el jefe. Lo de ayer tiene una gravedad institucional, porque lo de ayer es lisa y llanamente censurar el derecho a la información que tenemos todos los argentinos. Cuando la sala de prensa, que existe sala de prensa en la Casa Rosada, que existe sala de prensa en el Congreso, que existe sala de prensa en la Casa Blanca, que existe sala de prensa en el Palacio de Buckingham en Inglaterra, que existe sala de prensa en el Vaticano, y en ¿cuántos lugares más existe? ¿Cómo es el funcionamiento de la sala de prensa? Hay un reglamento, hay una acreditación, hay requisitos que cumplir para que te acrediten a esa sala de prensa. Es decir, no es que entro yo mañana, llego a Buenos Aires y voy y me instalo en la sala de prensa. No, para eso tendré que cumplir una serie de requisitos, una serie de documentación, analizarán el pedido que hagan y en función de eso me autorizarán o no. Y después, una vez que esté adentro, tendré que cumplir un reglamento. ¿Cuál fue el pecado, por llamarlo de alguna manera, de los periodistas para que el gobierno tome esta decisión? Un video que se grabó adentro de la Casa Rosada, en los pasillos de la Casa Rosada, que lo grabó la producción de Luciana Geuna, y que eso es lo que dicen es espionaje. Pregunto, ¿está mal lo que hizo? Sí. Porque el reglamento dice que vos no podés filmar dentro de la Casa Rosada, no podés tomar determinadas fotos porque atañe a la seguridad nacional. Y las fotos que se sacó Novelli, y las fotos que se sacó Hayden Davis, y las fotos que se saca el Gordo Dan, y las fotos que se sacan ellos mismos, presidente Milei, hermana Milei, vocero Adorni, digo, ¿no? No constituyen lo mismo, la doble vara que tiene este gobierno nacional. Bueno, alguien en sus editoriales ayer dijo, esto es un rayón a la democracia. Yo diría que es mucho más que un rayón a la democracia. La decisión del gobierno nacional de cerrar la sala de prensa en Casa Rosada,
es la decisión de que la gente no tenga acceso a la información pública. De hecho, después vamos a entrar en el detalle, ayer en la tarde el presidente recibió una visita. Y es una visita importante. Bueno, da la sensación de que lo que hicieron fue limpiar la Casa Rosada para que luego venga este personaje a reunirse y que no pase lo que pasó en el caso Libra, ¿no? Que después los periodistas que están en la sala de prensa y que miran se dan cuenta, entró Hayden Davis, entró fulano, entró Mengano, entró Novelli, entró el otro, entró el de acá, entró el de allá. Bueno, para que no trascienda qué es lo que pasó ayer, limpiaron la sala de prensa. Pero después, como siempre hay alguien que brinda la información, después vamos a hablar del contenido de lo que pasó ayer en la tarde y qué es lo que va a salir a decir el gobierno y cómo nosotros le vamos a desbaratar una vez más la mentira. En un rato nada más. Ahora nos metemos en la tapa del diario